¿Auroras boreales en Rumania? De niño leía que solo aparecían cerca del Polo Norte. Recientemente, fotos de auroras boreales fotografiadas en enero desde Rumania llenaron las páginas de Facebook. ¿Qué sucede que ha cambiado? ¿Es grave? Mira el video completo. Voy a explicar de manera sencilla, pero con algunos detalles técnicos, cómo se forman las auroras, por qué pueden bajar a latitudes medias, por qué se ven en Rumania, qué colores aparecen y de qué altura vienen estas luces. Voy a responder qué es especial ahora en Rumania. ¿Nuestros abuelos vieron algo similar? Las auroras boreales en Rumania son causadas por el viento solar. En el espacio no sopla viento, sino que así se llaman las partículas cargadas eléctricamente que el Sol lanza al espacio. La Tierra suele ser golpeada por el viento solar. Sus partículas llegan al campo magnético de la Tierra, la magnetosfera, que actúa como escudo cósmico y nos protege a todos. Al llegar a la magnetosfera, las partículas del viento solar, sobre todo electrones y a veces protones, son guiadas por el campo magnético a las regiones polares. La guía ocurre mediante la fuerza de Lorentz, una fuerza magnética que actúa sobre cargas eléctricas y provoca que las partículas solares sigan trayectorias en espiral alrededor del campo magnético. Así, las partículas se dirigen a uno de los polos, guiadas por las líneas del campo magnético que también se concentran allí. Las partículas entran en la atmósfera superior y chocan con átomos y moléculas. Estas colisiones excitan energéticamente a los átomos y moléculas. Cuando vuelven a su estado normal, emiten fotones o luz, igual que en un tubo de neón, donde el gas brilla al ser bombardeado por electrones. Por eso normalmente solo vemos auroras cerca. La del norte se llama aurora boreal y la del sur se llama aurora austral. Las auroras en el Ártico a veces parecen cortinas. ¿Por qué? Las partículas cargadas se guían por las líneas del campo magnético terrestre como rieles invisibles en vez de dispersarse uniformemente. Se concentran en trayectorias preferenciales y cuando esas trayectorias son largas y cercanas entre sí, las percibimos como una cortina luminosa. La cortina tiene pliegues porque los electrones no entran en la atmósfera de forma uniforme. Descienden por canales estrechos y casi paralelos alineados al campo magnético. Cada canal enciende una franja delgada de luz y juntas las franjas dan la impresión de una cortina que ondea. ¿Por qué precisamente cortinas y no otra cosa? La forma final resulta de la compleja interacción entre las partículas, el campo magnético de la Tierra y el plasma en la atmósfera superior. Estas interacciones organizan partículas en finas estructuras que se mueven y ondulan. Y los mecanismos exactos que crean estos canales y pliegues en todos sus detalles siguen siendo un tema activo de investigación. Los lugares donde las partículas descienden más intensamente cambian rápido. Corrientes alineadas con el campo, campos eléctricos y ondas en la magnetosfera modulan estos canales, y la hoja luminosa ondea como una cortina movida por el viento. ¿Cómo es posible ver auroras boreales desde Rumania? Sucede durante tormentas geomagnéticas fuertes que ocurren cuando el viento solar del Sol interactúa fuertemente con la magnetosfera. Normalmente, la nube de plasma del Sol, con iones y electrones, es más rápida y densa que el viento solar común. Cuando el campo magnético de esta nube tiene cierta orientación, el Sol envía un paquete más denso y rápido de partículas cargadas. Por ejemplo, cuando una eyección de masa coronal llega a la Tierra, interactúa con la magnetosfera. Si el campo magnético del chorro tiene la orientación adecuada, se perturba el campo magnético terrestre y las partículas penetran más eficientemente a la atmósfera. En este caso se inyecta mucha energía en la magnetosfera y se desencadena la tormenta geomagnética. La energía inyectada en la magnetosfera es tan grande que acelera las partículas, incluso hacia latitudes más bajas. El índice geomagnético AP mide la perturbación del campo magnético de la Tierra. Kp va del 0 al 9.
02 es calma, 34 actividad moderada, 56 tormenta geomagnética y 79 tormentas severas. Cuanto mayor es el Kp, más al sur se extienden las auroras boreales. Las auroras boreales suelen verse solo en el Ártico, excepto con un índice Kp de 7-8. Pueden verse en Alemania, Polonia, Ucrania y en casos extremos en los Balcanes. Aquí está la clave para Rumanía. La zona donde se producen auroras se extiende al sur. Las auroras boreales en Rumanía ya existían en tiempos de nuestros abuelos, por eso ahora vemos más, mientras ellos veían menos. No nos decían mucho, no es algo físico, sino tecnológico. Teléfonos móviles y cámaras fotográficas de alto rendimiento. Nuestros ojos detectan bien movimiento y contraste, pero de noche no perciben la luz como un sensor de cámara. Un teléfono en una noche oscura o una cámara con larga exposición muestra detalles que el ojo solo ve como una mancha pálida. Por eso, al ver las auroras boreales en Rumania, algunos dicen que no se ve mucho, pero las fotos muestran muchos colores. Interesante. Eso no significa que la aurora no existiera, sino que el evento era real, solo que en Rumania era más débil para la vista humana. Los fotógrafos profesionales usan cámaras con exposiciones largas, lo que incrementa la cantidad de fotos. Las auroras boreales parecen verse más seguido o de forma más espectacular ahora, aunque también ocurrían antes. Las cámaras fotográficas mejoran nuestra capacidad de observar y documentar, pero los teléfonos móviles no lo explican todo hoy en día. Otra razón es que el Sol tiene ciclos de actividad de unos 11 años. El ciclo solar actual ya pasó su máximo. En octubre de 2024, el Sol alcanzó el máximo de este ciclo. Cerca del máximo de la actividad solar, aumenta significativamente el número de manchas solares, así como la probabilidad de erupciones solares y eyecciones de masa coronal. Estas, a su vez, tienen una mayor probabilidad de causar tormentas geomagnéticas más fuertes y así generar auroras boreales en latitudes más bajas, tal como es el caso en Rumania. ¿Por qué las auroras boreales en Rumania suelen ser rojas? Lo más fascinante de la aurora es su gama de colores. Muchos esperan un verde intenso, pero en Rumania suelen verse tonos rojos, rosas, violetas o blanquecinos. Los colores no son al azar, dependen de qué moléculas se excitan y a qué altitud ocurren las colisiones. La intensidad de los colores también depende de la cámara usada. Los gases que emiten luz en la aurora son el oxígeno atómico y el nitrógeno. Cada uno tiene líneas espectrales propias, emiten luz en longitudes de onda precisas, por eso los colores son consistentes. Las bandas, fotografiadas en zonas árticas, provienen de átomos de oxígeno entre 100 y 200 kilómetros de altitud. Por el bombardeo de partículas del viento solar, estos átomos alcanzan alta energía y se consideran excitados. Al desexcitarse, los átomos emiten luz de 557 nanómetros correspondiente al verde. El rojo de las auroras boreales también lo causa el oxígeno, pero por otra transición, generalmente a 630 nanómetros, y aparece a altitudes mayores de más de 200 kilómetros. Por eso, en las zonas árticas a menudo se ve el color rojo más arriba en el cielo y el verde más abajo en latitudes bajas. La energía de las partículas que llegan a la atmósfera es menor al estar más lejos del polo norte. Por eso suelen detenerse en la parte superior de la atmósfera. Por eso las auroras vistas en Rumania suelen ser rojas, ya que ese color se produce a gran altitud. Sin embargo, nosotros las observamos generalmente no directamente sobre nuestras cabezas, sino más abajo, en el horizonte y siempre hacia el norte, porque en realidad el impacto ocurre en esa localidad. Asimismo, existen casos en los que la aurora aparece violeta, azul o rosa. Estas se asocian con el nitrógeno para resumir colores y altitudes. Aquí un esquema que los resume. Rojo por encima de 200 kilómetros oxígeno, 630 nanómetros verde, de 100 a 200 kilómetros oxígeno, 557 nanómetros azul violeta, de 90 a 120 kilómetros nitrógeno, rosa por debajo de 100 kilómetros nitrógeno.
Las auroras no son una capa uniforme, sino un volumen tridimensional con formas de cortinas, arcos y espirales. Por eso, los colores pueden verse en capas, verde abajo, rojo arriba y a veces violeta o azul en las partes bajas o bordes, según la atmósfera y altitud de la emisión. El límite inferior donde se forma la aurora boreal suele estar alrededor de 80 a 100 kilómetros y el superior puede llegar a 300 a 500 kilómetros dependiendo del evento. La aurora es un fenómeno de la atmósfera superior muy por encima de nubes y aviones. La aurora boreal puede estar a 200-300 kilómetros de altitud, por eso no tiene que ocurrir justo sobre Rumania. Para que se vea desde aquí, se puede ver incluso desde cientos o hasta miles de kilómetros de distancia. Por eso, en Rumania, las auroras boreales suelen fotografiarse como estelas rojizas al norte, no como un espectáculo sobre la cabeza. Si la aurora boreal ocurre en Ucrania o Polonia, es posible que la parte superior roja sea visible incluso desde Rumania. Nos sorprendió ver recientemente las auroras boreales en Rumania, pero las auroras no empezaron a aparecer a bajas altitudes solo recientemente. En la historia hay otros episodios también. La tormenta geomagnética del 25-26 de enero de 1938 es famosa por las intensas auroras rojas vistas en gran parte de Europa. Y la gente confundió el cielo rojo con un incendio y llamó a los bomberos. El evento Carrington de 1859 fue la tormenta geomagnética más fuerte registrada. Las auroras llegaron hasta zonas tropicales. Hubo graves efectos en la infraestructura telegráfica, mostrando cómo la actividad solar puede influir en la Tierra. Más cerca de la época moderna. También hubo tormentas geomagnéticas en 1989 famosas por el apagón en Queen, las tormentas de Halloween de 2003 y los eventos de 2015. En 2003, las auroras se vieron más al sur en Europa, afectando tecnología espacial e infraestructura eléctrica. También son interesantes eventos recientes, como la tormenta geomagnética de noviembre de 2023, cuando se reportaron auroras en Rumania, Bulgaria, Italia y otros países al sur de la zona clásica. En Rumania se vieron auroras boreales en enero. ¿Por qué? 1. Ocurrió una eyección de masa coronal 2. Esto, a su vez, produjo una fuerte tormenta geomagnética 3. Las partículas cargadas del viento solar impactaron la atmósfera superior incluso en latitudes bajas como Ucrania y Polonia. La parte superior rojiza de la atmósfera se volvió visible al norte, incluso desde Rumania, por las emisiones luminosas del oxígeno a más de 200 kilómetros de altura. 6. En muchas de las fotografías, el rojo pareció más intenso que en la realidad, porque la cámara acumuló luz con el tiempo. Exposición larga, ISO alto y más procesamiento. Por ejemplo, la tarde del 19 de enero de 2026 y la noche del 5 al 6 de noviembre de 2023 se compartieron muchas fotos en redes sociales, sobre todo de Transilvania y Moldavia. En estos casos, la cámara con mayor exposición y sensibilidad capta los colores mejor que el ojo humano. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Episodios de actividad geomagnética por viento solar intenso y perturbaciones en la magnetosfera? Las auroras no son peligrosas para las personas, ya que la energía se disipa en la atmósfera, pero indican tormentas geomagnéticas que pueden afectar satélites, GPS radio y redes eléctricas. La aurora boreal visible desde Rumania no es un milagro ni algo paranormal. Es física y tecnología. Hace 1000 años ocurrían los mismos fenómenos, pero la gente no tenía celulares ni cámaras para fotografiarlos. Estas tormentas pueden durar desde horas hasta días, con efectos máximos cerca de la medianoche. Para Rumanía conviene revisar la dirección norte en un área sin luz artificial. Revisé el cielo 3 horas después del evento y no vi nada. Si vieron algo, escríbanlo en los comentarios. Al final, agradezco a quienes me apoyan, aquí y en Patreon. En Patreon pueden recibir respuestas directas a sus preguntas hasta la próxima vez.